Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda que lleva por título La innovación financiera en los servicios financieros y en las tecnologías disruptivas para 2022. Soy Pablo Blasco, director y fundador de FinTech Spain, un think tank que tiene como misión apoyar el desarrollo del ecosistema FinTech en España, y autor también del libro FinTech Banking, las finanzas del futuro y el nuevo mundo del dinero, para tratar de abordar todos los temas que hoy están encima de la mesa, desde el onboarding digital a las APIs, la conectividad, la evolución de los modelos de negocio dentro del mundo de la banca. Nos acompañan 4 expertos, a los cuales voy a pasar a presentar a continuación. En primer lugar, nos acompaña el presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Educación Digital, Vicente García Gil. Vicente, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Pablo, por la amabilísima invitación. Muchas gracias. Gracias y encantado de volvernos a ver y volver a coincidir en un evento. También está con nosotros Leandro Jimeno, Chief Customer Officer de Strands, una de las fintech de referencia en los últimos años en el mundo del digital banking. Leandro, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Tali Salomón, directora regional para Iberia y Latam de la plataforma de social trading eToro. Te tengo por ahí, Pablo. Tali. Sí, acá estoy. Gracias y un placer estar aquí. Como podemos comprobar, un poquito de acento argentino, diversidad, es uno de los patrones de referencia también dentro del mundo fintech. Gracias, Tali, bienvenida. Y para concluir estos 4 gigantes, 4 titanes del fintech, nos acompaña David Conde, CEO de CoinScrap, una de las fintech de referencia en los últimos años dentro del mundo del ahorro, de la inversión y que también combina varios modelos de negocio y de los cuales ahora también abundaremos. David, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Voy a comenzar a hacer una pregunta un tanto genérica porque es cierto que el título lleva por referencia a las tecnologías disruptivas para 2022, pero acabamos de pasar, ¿verdad?, una pandemia de manera global. ¿Pensáis que la pandemia ha acelerado, ha retrasado, ha modificado las estrategias de innovación dentro del ecosistema financiero? Comenzamos, por ejemplo, la pregunta va para los 4, comenzamos, por ejemplo, por Vicente. Bueno, la respuesta es evidente. Yo creo que no solamente en el ámbito del mundo financiero o de la industria fintech, sino prácticamente en todos los sectores productivos, el impacto social vivido a consecuencia de la pandemia ha supuesto una aceleración muy notable de la digitalización en todos los planteamientos pues, estratégicos, operativos y en toda la evolución natural de la industria. En el ámbito fintech, donde esto es una seña de identidad definitoria precisamente de esta acción sectorial y de cambio social, pues la necesidad de esta conexión telemática y de este auxilio de la tecnología, pues es evidente que ha supuesto, y así lo hemos visto, pues en la aceleración de todos los procesos de digitalización en toda la industria financiera, la llamada tradicional y, por supuesto, los nuevos players de la industria financiera. Aquí incluimos, por matizar también para nuestra audiencia, incluimos dentro de estos players, que me parece una buena matización, no solo las fintech, sino también otro tipo de actores procedentes de industrias que tradicionalmente no han sido industria financiera, pero que sí prestan servicios financieros, ¿verdad? Y que están subsumidos dentro de toda esta corriente innovadora. Tali, desde eToro, ¿cómo estáis viendo esta pospandemia, esta aceleración, deceleración? Bueno, cuando estabas haciendo la pregunta estaba pensando en la directora de Microsoft que dijo que la pandemia aceleró 2 años de desarrollo digital en 3 meses. Primero que nada lo puedo ver de 2 maneras. La primera es el boom de los inversores retail dentro de los brokers y dentro del mercado financiero. El hecho de que hayan tenido tiempo, digamos, para poder aprender, interiorizarse y todo eso, hizo que podamos tener una gran afluencia de nuevos inversores dentro del mercado financiero. Pero también tiene que ver con esta digitalización, ¿no? El hecho de poder tener brokers digitales y todo, y los neobancos y todo eso permitió que gente que tenía poco conocimiento del mercado financiero o poco acceso haya podido acceder a través de la digitalización. Y el otro punto muy importante, que lo estábamos viendo en la última encuesta que hicimos
con ESPA es que en España, por ejemplo, se pasó de un 9% a un 33% las personas que invierten en criptoactivos. Y además aumentó un 67% las consultas sobre activos digitales. Entonces creo que eso es un impacto muy grande que demuestra el desarrollo de lo que está pasando. Hasta Andrés Iniesta hemos visto por ahí en algún anuncio, ¿verdad? Leandro, desde el punto de vista, gracias Tali, desde el punto de vista de Strands, además que vosotros, voy a abundar un poquito en ello porque trabajáis para 700 entidades financieras de todo el mundo, sois uno de los referentes dentro del mundo fintech a nivel internacional. ¿Cómo habéis visto estos 2 últimos años? Por hacer echar un poquito esta vista atrás, ¿no? Desde el punto de vista del B2B, o sea, Sí, los gracias, modelos Pablo. más centrados. Sí, Strands hace 16 años que está innovando en FinTech. Yo creo que hay 2 segmentos que se han acelerado en el tema digital. Uno, como menciona Tali, en los activos digitales, porque muchos bancos están interesados en las áreas de inversión, de banca de inversión, porque curiosamente una de las cosas que ha generado la pandemia es que hay personas que han conservado sus trabajos hoy tienen una situación financiera mejor que la que tenían antes de la pandemia, porque han incrementado sus ahorros y por lo tanto hay muchos bancos que están intentando retener esos clientes a través de los activos digitales, como menciona Tali. Y el otro segmento, curiosamente, que también hemos visto, como tú mencionabas, Pablo, fuera de España, es que hay algunos bancos que tenían ya unas soluciones de banca para niños, entendiéndose niños mayores de 12 años, donde algunos bancos han dicho, bueno, de un día para el otro tenemos que pasar a ofrecer una solución digital para estos niños porque ya estos niños no se hacen del metálico en sucursales como era en el pasado y tenemos que darles herramientas digitales a niños que hoy están utilizando las soluciones de pagos móviles para poder llevar su banca diaria. Por lo tanto, es interesante para nosotros en particular en esos 2 segmentos porque los bancos ya estaban avanzando en iniciativas digitales para convertir productos financieros, pero más en la banca de consumo, y lo que vemos es un cambio, no un cambio de timón, sino un segmento adicional en el área de banca de inversión y en el área de los niños. O sea, lo que serían menores de edad tradicionalmente, ¿no? Que también hay varias fintech a nivel mundial ya compitiendo como GoHenry, o incluso permitiendo crear modelos de negocio en torno al B2B, ¿verdad? Y en esto sí que me gustaría preguntaros a todos de nuevo, porque nos hace un oyente, nos hace una pregunta y es para todos. ¿Cómo veis la evolución de la banca B2B2C? Que es precisamente lo que estabais marcando ahora. David, por vuestra parte, por CoinScrap, porque es cierto que vosotros trabajáis los 2 segmentos, pero en la parte del B2C, pensáis que, porque al final CoinScrap es una aplicación que te permite modificar, digamos, reglas de ahorro, ¿no? Que es algo también, aprovechando lo que decía Leandro, muy interesante para la gente joven y que viene muy de la mano de los millennials, de marcarse objetivos financieros, etcétera, etcétera. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis la evolución de... Prefiero más que hablar de banca, hablemos de banking, ¿no? De este B2B2C. Sí, en nuestro caso nosotros empezamos siendo un B2C puro, ofreciendo la aplicación al cliente final y donde vimos la oportunidad y donde realmente hemos crecido mucho durante los últimos años ha sido en ese B2B2C. Conseguir clientes en ese segmento B2C, pues para una fintech suele requerir mucha inversión y suele ser caro, y el poder hacerlo en un modelo B2B2C donde ofrecemos la tecnología, pero es el banco, o en nuestro caso aseguradoras también, el que ofrece la aplicación a su cliente final, nosotros lo adaptamos a sus colores corporativos y lo integramos, a nosotros nos ha permitido crecer en números de usuarios que están utilizando nuestras soluciones sin la parte cara del modelo, que es el poder adquirir el usuario, crear tu propia marca y demás. Con lo cual, en nuestro caso, ese modelo de distribución es el que mejor nos está funcionando y el que seguimos potenciando. Y en el caso y un poco entroncando con el tema de la pandemia, nosotros que nos dedicamos efectivamente a desarrollar soluciones relacionadas con la planificación financiera de una manera sencilla, relacionadas también con la educación financiera, en el sentido de que
dotamos a los bancos de herramientas que permitan ayudar a la gente a ahorrar sin darse cuenta. Todo este tema de la pandemia, donde se está perdiendo o por lo menos se está reduciendo el contacto persona-asesor, pues todas estas herramientas que permitan autoaprender, pues también está teniendo un crecimiento muy alto, porque de manera sencilla pues permite al usuario pues ahorrar sin darse cuenta, empezar a invertir, bajar barreras de entrada a invertir, que al final pues la gente tiene mucho miedo y piensa que invertir siempre es perder dinero. Con lo cual, en nuestro caso, pues la pandemia no ha hecho más que acelerar ese modelo de negocio. Como vemos con lo que nos decía Leandro y lo que nos estaba contando ahora David, todo está muy vinculado al Banking as a Service, como, digamos, como una parte del modelo, digamos, disruptor de estas tecnologías disruptivas que van a continuar para 2022. En el caso de Toro, Tali, a mí me interesa una cosa, y es, a ver, todo el mundo tenía claro, ha tenido muy claro históricamente que es hacer trading, ¿verdad? Pero hacer social trading, ¿cómo escucho la conversación social? Hoy que está tan de moda el análisis del sentimiento, ¿qué patrones hay detrás de esta parte, de este componente social, que es una de las grandes cosas que ha roto la industria financiera en la última década y media? Bueno, es una categoría disruptiva, ¿no? El Total. tema del social trading. Bueno, justamente un poco lo que decía David, el social trading te permite educar, capacitar e informar a la gente. El hecho de poder compartir la información entre nosotros de forma abierta es lo que al final genera la misión de Toro, que es democratizar las finanzas, ¿no? Y permitir a todo el mundo entrar en el sistema financiero de forma transparente, sencilla, permitir interactuar, permitir compartir información es fundamental. Al final, digamos, es crear un puente entre el viejo mundo de la inversión, donde solo muy poca gente tenía el conocimiento para invertir, y el resto tenía que depositar en esas personas el dinero para que inviertan por él, a depositarlo, digamos, en todo el mundo y aprovecharse de la inteligencia colectiva. Y creo que una de las mayores herramientas que tiene el social trading, que es disruptiva y que lo hace único, por ejemplo, a eToro, es el tema de poder copiar a otras personas o imitar a otras personas y su estrategia de inversión que ya han tenido éxito en los mercados financieros, y aprender de ellos, por supuesto. O sea, que sería como un apartado de buenas prácticas o de mejores prácticas, en este caso individuales, que puedan ser emuladas por el resto de la gente, ¿no? Exacto, imagínate que obviamente siempre hay un dicho muy, muy común que dice: dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, mejor, ¿por qué no compartimos información y probablemente tengamos mayores éxitos a la hora de invertir? Totalmente. Y desde este punto de vista, Vicente, ¿cómo crees que pueden ayudar los sandbox? Porque recientemente, en el caso español, en el caso mexicano, también tenemos aprobado ya una ley FinTech. Desde vuestro punto de vista, como fundación, como organismo que trata de aunar lo público y lo privado, como observatorio, ¿cómo pensáis que los sandbox pueden ayudar a esta evolución de la banca B2B2C, más centrada, como estamos viendo, en el consumidor final, más que en el mundo empresarial de momento? Bueno, nosotros fuimos una de las entidades que suscribimos peticiones públicas varias para pidiendo o solicitando la inmediata puesta en marcha de este mecanismo, de este campo de pruebas que es el sandbox financiero, siguiendo la estela de varios ejemplos que tenemos, por supuesto, en todo el mundo y en nuestro ámbito internacional más cercano. Lo cierto es que la experiencia del sandbox aún está por valorar, porque lleva de momento un corto recorrido, son pocas las convocatorias que se han producido y sí que ha producido una lógica expectación por parte de la industria, del mercado, que entusiastamente ha acudido a postularse con modelos más o menos innovadores, dentro y más o menos centrales, críticos o periféricos en la industria financiera. Lo que ocurre es que al final yo creo que es pronto para valorar hasta qué punto puede ser relevante esta herramienta y hasta qué punto, porque no podemos olvidar que también en la doctrina, en la doctrina internacional y en la práctica internacional también existen voces
que alertan contra los peligros de este sandbox. Alertan sobre el riesgo de que en muchos casos se convierta en un ejercicio más o menos teórico, más o menos interesante desde un punto de vista casi académico, pero que estas empresas que se postulan y obtienen la autorización para operar bajo esas reglas del sandbox, pues muchas veces no gozan o no consiguen una estabilidad o la estabilidad deseada para proseguir luego con sus actividades, y que al final no deja de ser pues, un elemento, en cierto modo, enrarecedor cuando estamos, por otra parte, en un ámbito en el que no paramos de buscar regulación que ponga bridas y que ponga orden a esas posibilidades infinitas que podemos encontrar hoy en día alrededor del fenómeno financiero. Esas finanzas descentralizadas, ese DeFi, esos instrumentos cada vez más y esas posibilidades cada vez más creativas que muchas veces parece que pueden suponer pues, vías de salida o vías de escape a la regulación. Bueno, pues al final, por un lado parece que estamos regulando, recogiendo esa tradición regulatoria de protección al ciudadano, al inversor, al pequeño inversor, en todos los ámbitos, en el ámbito supervisor, por supuesto, nacional y supranacional, la Unión Europea, y por otro lado parece que quizá se piense que relajar esas normas de supervisión y de protección, de normas tuitivas de protección del ciudadano y del inversor, pueda ser un camino para innovar. Yo pienso que habrá que encontrar un equilibrio y creo que aún es demasiado pronto para una evaluación significativa. Hablando lo que dices, es verdad, me das pie a preguntaros pues entonces por el paso anterior, y es Open Banking. Y todo lo que ha surgido alrededor de PSD2. Para los que no conozcan, pues hace 3 añitos, se transpuso más tarde obviamente, pero entró en liza la segunda directiva europea de pagos, 25, si mal no recuerdo, 25 hacia noviembre de 2018, que tenía en un principio pues, la intención de generar un ecosistema, favorecer la competencia, que los costes, sobre todo de las transacciones, etcétera, etcétera, se redujeran, que luego también daba pie al tema de transferencias instantáneas, etcétera, etcétera. Y digo etcétera, etcétera porque, no sé, generar desde el punto de vista de la tecnología disruptiva y desde el punto de vista de la innovación en servicios financieros, y ayer se hablaron de pagos digitales y podríamos hablar mucho más a esto, desde el punto de vista de Open Banking, Leandro, ¿qué posibilidades le ves tú a que Europa, ya no solo España, sino Europa, genere un ecosistema que permita precisamente poner al usuario en el centro de toda la innovación que hay alrededor, no sé si llamarlo de la sana competencia, y de que haya colaboración real entre todos, y digo real, por lo que precisamente estaba diciendo Vicente ahora, colaboración real entre todas las entidades que están componiendo hoy en día el panorama del ecosistema financiero? ¿Qué posibilidades le ves tú a Open Banking? Bueno, es una pregunta que tiene diferentes respuestas en positivo y negativo. Porque, por ejemplo, nosotros lo que vemos como realidad en Grecia es que los bancos, obviamente, de alguna forma están obligados a compartir datos, pero todavía no todos los comparten de la misma forma y con la misma facilidad. Entonces, por ahí quizás España es un poco más abierto en el sentido de que la información está mejor integrada, pero en Grecia es bastante complejo, por ejemplo. Al mismo tiempo, lo otro que puedo decir es que la adopción de Open Banking de usuarios, por ejemplo, en Reino Unido, donde primero comenzó, hasta hace un año atrás era solo de 6%. Entonces, obviamente, para los bancos, para algunos bancos es una amenaza, para otros bancos es una tremenda oportunidad, pero por otro lado, si los usuarios no tienen una adopción, al final es otra promesa más, otro acrónimo más, otra tecnología más. Lo que sí está pasando es que hay muchas empresas, y de hecho en ese sentido nosotros, a pesar del COVID, hemos ganado clientes nuevos en estos competidores bancarios no tradicionales. En particular empresas de préstamos que se benefician de Open Banking porque el Open Banking puede ser compulsorio, no sé si esa es la palabra en español de España, en el sentido de que si yo quiero solicitar un crédito,
la entidad financiera me puede exigir que comparta mis datos a través de Open Banking. En ese sentido, sí hay diferentes oportunidades. Por ejemplo, hemos cerrado un cliente en Eslovaquia que se proyecta para Europa del Este, empezando Eslovaquia, Polonia y va continuando por otros países. Tenemos otro cliente en Inglaterra que sí tiene un proyecto paneuropeo y que quiere ir a por todos los países de Europa y ofrecer este mundo donde digamos, no importa dónde tenga yo mis cuentas, las pueda ver en un único lugar, y persiguen como objetivo hacer venta cruzada de productos financieros. Por lo tanto, creo que en este momento, si pudiera resumirlo de alguna forma, la oferta hoy es mayor que la demanda, y para las empresas tecnológicas como las que estamos invitadas hoy, para nosotros es una ventaja, pero obviamente hace falta una madurez de la demanda, hace falta una madurez del usuario, donde nosotros como Strands, que vendemos soluciones de money management hace 16 años, generalmente decimos que un 25% de la gente tiene disciplina financiera y por lo tanto podría fácilmente optar por Open Banking. Hay otro 25% de la base de clientes digitales que son millennials y que por lo tanto tienen una tendencia natural a consumir canales digitales, pero todavía queda una mitad de la población bancaria que probablemente no vaya por ese camino. Por lo tanto, en resumen, hay más oferta que demanda, y para mí todavía hace falta educar al usuario para que tenga esta disciplina y esta voluntad de compartir su información financiera. O sea, y que los datos sean verdaderamente un activo para las personas, ¿no? Alguna fintech en el Reino Unido ya está empezando a valorar esto y a remunerar a los usuarios por estos datos. David, en vuestro caso, Sí, nosotros... ¿por tu opinión? Sí, sí. Bueno, nosotros evidentemente, efectivamente, hemos visto durante los últimos años que la adopción de Open Banking no es rápida, o sea, yo creo que no podemos decir que es rápida, pero que sí que es cierto que es como una marea que poco a poco va subiendo y que cada vez se están construyendo más herramientas sobre el Open Banking y que cada vez se van a construir más. O sea, al final lo que viene a decir PSD2 es que el dato es propiedad del usuario, con lo cual existe un montón de propuestas de valor que se pueden construir alrededor del dato, y probablemente en algún momento esas propuestas de valor tengan que remunerar al usuario porque ceda su dato. En nuestro caso en concreto, nosotros utilizamos Open Banking en un caso de uso muy particular, que es, como comentabas, nuestra herramienta lo que hace es te permite establecer reglas de ahorro automáticas para ahorrar. Y gran parte de las reglas se hacen con los datos de Open Banking. Pues el redondeo de las compras, pues accedemos al transaccional del cliente para calcular el redondeo de cada una de las compras y luego poder transferir esa diferencia a un producto de ahorro e inversión. También utilizamos un porcentaje de la nómina, por ejemplo. Pues puedes ahorrar de manera automática el 1% de tu nómina una vez que la has cobrado. En este caso, nosotros solemos tener un ratio de agregación, entendiendo por agregación aquellas personas que están dispuestas a hacernos sus datos, un pelín más superior que otras propuestas de valor, como pueden ser ver tus cuentas de manera agregada. Nosotros, como nuestra propuesta de valor es ahorrar sin darse cuenta, pues el cliente entiende más natural el poder cederte las cuentas y podemos tener unos ratios de agregación un pelín superiores. Pero como dicen varios de nuestros clientes, el tema no va a ser si un cliente va a agregar o no va a agregar las cuentas. El challenge, el verdadero challenge de cara al futuro va a ser qué le vamos a ofrecer nosotros a cambio al cliente para que nos las agregue a nosotros y no se la agregue a un competidor. Con lo cual, yo creo que PSD2 ha llegado para quedarse. Estamos solo al principio, que es el tema de la agregación de datos, pero la iniciación de pagos ya está funcionando y estoy convencido que muchas más propuestas de valor van a surgir de aquí hacia el futuro. Muy bien, totalmente de acuerdo. Tali, en vuestro caso. Bueno, nosotros vemos el Open Banking como una muy buena herramienta de datos para poder mejorar nuestro servicio frente a los clientes. Esa es la mayor ventaja que vemos. Y es algo que es un proceso de integración. Ok. Datos. Vicente, desde un player externo y además con un componente jurídico, como hemos visto antes, ¿estamos en la misma tesitura de decir, decía Leandro,
hay que educar al usuario. Pero es que llevamos educando al usuario, o sea, vamos a tener al mega usuario mega formado, archiformado, ¿verdad? Porque datos, conectividad, APIs, iniciación de pagos. Desde este punto de vista, y sí que me gustaría introducir el siguiente tema, que sería también pensar qué va a pasar con las nuevas tecnologías. Hablabas antes de las finanzas descentralizadas. Yo estaba pensando simplemente ya en blockchain. En tema cripto, sabemos que la Unión Europea tiene no sé llamarlo, MiCA, un proyecto para regular todo el mercado de criptoactivos, porque nos preguntaba un usuario, una persona de la audiencia, si se verían fuertemente influenciadas las reglamentaciones de las fintech y de la banca digital por las nuevas tecnologías, entre ellas las blockchain y las cripto. Yo aquí voy a introducir el matiz. La banca digital como tal no está regulada, o sea, no existe un concepto de banca digital de regulación. Sí que existe, desde el punto de vista fintech, están reguladas cada vertical. No hay una regulación, digamos, común y transversal a todas las fintech. La agente de pagos está regulada como entidades de pago por PSD2. Decías ahora, entidades financieras de crédito tienen su regulación, las plataformas de crowdfunding y crowdlending tienen su regulación. Entonces, ya anticipo yo que sí se verán influenciadas, pero me voy a quedar en la parte de blockchain, en la parte porque esta sí que es transversal y estamos viendo cómo consorcios españoles como Alastria están tirando de la innovación a nivel europeo. Incluso voy a introducir un tema al hilo de lo que decía la persona del público, sobre todo con el concepto de identidad digital para todos, ¿verdad? Y en concreto para vosotros. ¿Cómo está el tema? Porque va a haber mucha innovación alrededor de la identidad digital. ¿Cómo está el tema ahora mismo? ¿Cómo está el estado del arte en la parte de identidad digital? ¿Lo veis factible introducirlo ya a medio plazo? ¿O va a ser un tema que con blockchain va a tardar un poquito más? Un poquito una visión, aunque sea ejecutiva, en un minuto. Bueno, muchísimas gracias por acotar finalmente un poco, porque yo te estaba escuchando y decir, es un panorama inmenso y apasionante y yo me sentía absolutamente incapaz de poderte dar ni siquiera una pincelada, ni siquiera aproximada a, bueno, pues a nuestras opiniones o nuestras investigaciones al respecto, pero acotando el estado del arte o una opinión rápida sobre cómo se encuentran los distintos proyectos de creación de marcos de confianza y de creación de una identidad digital autogestionada, soberana, desplegada sobre tecnología blockchain o no, pero blockchain o no, que tenga una interoperabilidad y que permita esa recuperación de la soberanía de la identidad y del dato, del atributo personal al usuario, que es su verdadero dueño, se encuentra en un estado bastante avanzado, porque aparte a nivel mundial hay fundaciones, institutos, universidades, se está produciendo un fenómeno muy, muy vigoroso de investigación a nivel simultáneo, a nivel mundial, para intentar conseguir estándares de identidad soberana o autogestionada que permita la interoperabilidad y con ello pues, todos los beneficios asociados a la inclusión financiera, a una verdadera globalización en la prestación y consumo de servicios financieros, etcétera. Pero por referirnos a nuestro ámbito de actuación más cercano, la Unión Europea y España, es cierto que el papel de Alastria está siendo, a la que nuestra fundación, aprovecho para decirlo, fue uno de los miembros fundadores de Alastria. Alastria está teniendo un papel verdaderamente protagonista porque el estándar de identidad digital de Alastria está postulándose con fuerza como el estándar europeo de identidad digital. Es un estándar muy brillante desde el punto de vista conceptual porque permite conectar las exigencias de todo modelo de identidad soberana o autogestionada, en el sentido de que el usuario es el verdadero titular y depositario y custodio de sus datos y los comparte únicamente con los prestadores de servicios en la medida en que es necesario y por un tiempo determinado y para unos usos determinados, hacer compatible esta función primordial con el reglamento de protección de datos no era sencillo y el modelo conceptual y tecnológico de Alastria lo consigue perfectamente. Es por eso que en los foros de identidad
europeos está abriéndose camino con fuerza esta idea y es una de las prioridades ahora mismo de la Unión Europea el conseguir esa identidad digital europea. Lo que pasa es que sí que me gustaría hacer un poco la advertencia de que no necesariamente está claro que finalmente se vaya a utilizar ese marco de confianza que vaya a ser una estructura de registro distribuido, descentralizado. Esta es una de las opciones, pero a lo mejor no es la única ni finalmente por la que se opta, porque hay otras soluciones alternativas como sistemas interoperables que utilicen pues las entidades prestadoras de servicios de confianza que ya funcionan a nivel europeo y que se encuentran reguladas ya por normativa europea. Por tanto, y terminando ya mi respuesta, creo que es efectivamente ahora mismo uno de los puntos calientes de la regulación, una de las prioridades de la Unión Europea por toda la importancia transversal que puede tener la creación y la generalización del uso de esa identidad digital o gestionada europea, y creo que sí que podemos razonablemente pensar que es un objetivo a medio plazo, no muy a corto, pero sí un par de años. Yo creo que vamos a ver avances muy relevantes. Esto desde el punto de vista financiero y con lo que va a entrar a criptomonedas y tal, pues hombre, es uno de los, como decías, me gusta mucho el punto caliente, o sea, es uno de los puntos que creo que van a ser abordables y que nos van a interesar a todos desde el orbe financiero, sobre todo, claro, porque a lo mejor para un e-commerce o para una compra no es, pero para pagar la compra, para financiarla, esto es realmente importante. Voy a formularos ya la última pregunta. Pablo, me gustaría agregar algo sobre esa por pregunta, favor. que me parece que es importante remarcar. Primero que nada, por ejemplo, la encuesta que hicimos con ESPA de los asesores financieros, el 95% habla de que el blockchain viene a democratizar la finanza y de eso están convencidos. Pero uno de los problemas que están teniendo las personas para tomar la decisión de invertir en criptoactivos, pero también hay que tener en cuenta que no es solo la falta de regulación, sino también cómo va a ser el tema de la tributación, algo en lo cual no se está discutiendo. Por un lado, los reguladores sí están discutiendo cómo regularlo, pero no se está discutiendo cómo, en algunos países sí, en Francia ese tipo de criptoactivos. Eso es porque es fácil tributar. Quería, gracias, me parece muy interesante la aportación, también sobre todo porque es uno de los debates que aunque no sea, digamos, propio pero sí que está generando dudas, claro, y ya no solo a nuestro nivel, la gente a lo mejor más senior, sino también la gente joven, la gente que está muy metida ya en el mundo cripto, ¿no? Y que cualquier chaval de 18 o 20 años hoy te da sopas con onda, permitiendo la expresión coloquial, ¿verdad?, en este mundo. Quería concluir, aquí sí que os pido un minuto, ejecutivo. Quiero que me digáis, como expertos, como profesionales dentro de este ecosistema, cuáles son las dos tecnologías disruptivas que van a marcar 2022. Hagamos un ejercicio de prospectiva mínima para el año que viene. ¿Cuáles son los dos puntos de ebullición, tomando un poquito la frase de Vicente, que van a marcar 2022? David, empiezo contigo. Sí, yo voy a empezar mi minuto completando lo que comentaba Tali, que hay otros países como Portugal que han visto la regulación no como una amenaza, sino como una oportunidad y que han eliminado la tributación de los rendimientos obtenidos como criptomoneda. Por lo cual el resultado es que tenemos al Algarve lleno de startups relacionadas con criptoactivos programando desde allí como una manera de atraer nuevo talento. Y además, bueno, ya entronco las criptomonedas con una de las tecnologías que yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de ello. Evidentemente es una tecnología que es muy transversal y que va a requerir tiempo que se implemente, pero yo creo que blockchain y las finanzas descentralizadas, entendiendo toda la potencialidad, criptoactivos, la eliminación de intermediarios en los mercados financieros. O sea, la potencialidad de blockchain es brutal, pero así como ya pasó con Internet, que al final pues no se adopta Internet de un año para otro, ya no digo un día, pues el blockchain está pasando lo mismo y poquito a poquito van saliendo nuevas iniciativas que van a ir ganando peso hasta que al final pues, sea una adopción tremenda, porque al final yo creo que todo el mundo que está en el sector financiero tiene claro
cuáles son las bondades de blockchain como descentralización y eliminación de intermediarios que lo que hacen es que los mercados sean menos efectivos. Y luego una segunda tecnología es la inteligencia artificial utilizando datos. O sea, al final, aunque cada vez estamos utilizando más los datos de nuestras compañías, pues todavía hay un porcentaje muy elevado que no se están utilizando. No digo que no se recojan, sino que no se están analizando y utilizando para implementar automatizaciones. Y yo creo que en eso la inteligencia artificial está dando pasos agigantados, y esta sí que es una tecnología que está creciendo de manera muy rápida. Blockchain, descentralización y aprendizaje automático. Leandro, de manera ejecutiva, 15 segundos. Mira, para nosotros definitivamente inteligencia artificial para entender el comportamiento del consumidor. Ahí es donde estamos invirtiendo masivamente, y algo que a lo mejor no es tan disruptivo, pero sí estamos invirtiendo unos cuantos millones de euros, es en Banking as a Service para poder montar una solución SaaS de clase mundial. Totalmente, totalmente. Creo que el Banking as a Service es 2022 ya disruptivo mundial. Estupendo, coincido. Vicente. Siendo totalmente, resumiendo muchísimo, y bueno, no puedo sino estar de acuerdo. Desde luego, blockchain como tecnología habilitadora y todo el mundo cripto, que va a permitir además el utilizar el dinero, los activos programables, creo que es una tecnología que viene para quedarse, que va a darnos unos avances, incluso puede suponer un cambio de paradigma multisectorial y muy relevante, y al mismo nivel, cuando no más, por supuesto, la inteligencia artificial y el tratamiento del Big Data. El tratamiento del Big Data, que se va a nutrir de datos no exclusivamente bancarios o financieros, que va a suponer una auténtica, y está suponiendo ya una auténtica revolución. Y solamente un apunte o reflexión también desde el punto de vista ético-regulatorio. 10 segundos, porque se nos ha ido el tiempo. Pues simplemente decir, claro, que al mismo tiempo de este auge de la inteligencia artificial vamos a ver también cómo desde los estados y desde la Unión Europea se va a incidir más en el uso ético de esta inteligencia artificial, con los deberes de información, con las cautelas respecto de las decisiones individualizadas automáticas, y bueno, nos espera en este sentido pues avances también apasionantes. Gracias. Estupendo, Vicente. Muchas gracias. Tali, cerramos contigo. Te lo resumo, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que lo están diciendo, y justamente en eToro ya estamos ahí, lo estamos aplicando, y todo lo que es inteligencia artificial se está aplicando en carteras inteligentes que permiten así invertir en las megas tendencias del mundo ahora de forma mucho más sencilla y evitando todo lo que eran los gestores tradicionales. Entonces hay un cambio muy grande y un cambio totalmente disruptivo en el mercado, en el sistema financiero relacionado con estos dos temas. Vale, estupendo. Banking as a Service, por resumir, inteligencia artificial para el aprendizaje automático y el gran vademecum, el blockchain y las finanzas descentralizadas. Leandro, David, Vicente, Tali, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros este ratito. Espero que a la audiencia le haya resultado muy atractiva. Yo creo que las tecnologías disruptivas, como hemos visto, pues han venido para quedarse, han venido para, como decía aquel grupo, romperlo todo, ¿verdad? Y empezar a generar un nuevo paradigma dentro del ecosistema financiero. Muchísimas gracias a todos, y os dejo ahora con Mariana González, que continuará para que continúe el evento. Gracias a todos, un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego.